Plaza Podcast. Los verbos de la cultura. La cultura, como la vida, no se detiene. Es un proceso que avanza, que se construye con esfuerzo, pasión y una visión que trasciende generaciones. En este episodio de Los verbos de la cultura nos adentramos en una historia que no solo habla de restauración, sino también de continuidad, porque detrás de cada pincelada y cada decisión técnica hay un legado que se mantiene vivo. En la iglesia de los Santos Juanes escucharemos los sonidos del trabajo de restauración en curso, martillos que resuenan y aspiradores que limpian, mientras Pilar Roig continúa una labor que inició su padre. Soy Pilar Roig, profesora emérita de la Universidad Politécnica de Valencia, del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. Y mi trabajo en esta maravillosa iglesia de los Santos Juanes consiste en ser la responsable de que todo salga bien. Desde las primeras fases en los años 90 hasta el presente, Pilar y su equipo se han enfrentado a desafíos técnicos y emocionales, y lo han hecho siempre con un deseo inquebrantable de no detenerse, de avanzar, de continuar. En menos de un año, la restauración que hoy visitamos será inaugurada, un espacio que volverá a brillar con toda su historia y esplendor, como testimonio del esfuerzo de generaciones. La cultura es un proceso en constante movimiento, una herencia que cuidamos y entregamos a las generaciones futuras. Continuar, el verbo al que nos referimos en este episodio, no es solo avanzar, sino también honrar el pasado mientras construimos el futuro. Los verbos de la cultura. Episodio 4. Continuar. Pilar, muchas gracias por recibirnos aquí en esta iglesia de Santos Juanes. Gracias a vosotros. Y queremos saber qué nos vamos a encontrar cuando termine esta restauración. Bueno, va a ser espectacular, de verdad. Nos hemos dejado la piel. Tenemos un equipo interdisciplinar increíble, maravilloso. Somos 50. 50 personas. Y 50 personas, cada cual con su trabajo importantísimo e imprescindible. Y estamos muy ilusionados, muy emocionados. Ten en cuenta que es el proyecto de mi vida, porque empecé en los años 90 en esta iglesia. Los años 90 se dice pronto, ¿eh? La primera fase que restauramos, se empezó en los años 90. Hemos tenido fases de que no había presupuestos, había en 2008 una crisis que evidentemente, pero nosotros teníamos un andamio aéreo que estaba siempre. Aunque no tuviéramos presupuesto, da igual, seguíamos investigando, seguíamos trabajando allá arriba. O sea, hemos estado con una continuidad absoluta, siempre. Y eso es lo que ha hecho posible que cuando yo estaba en San Nicolás trabajando y venía Hortensia Herrero, a la que le debo todo y que le agradezco muchísimo a la Fundación, porque si no iba a ser por ellos esto imposible, ni San Nicolás ni Santos Juanes, yo le iba contando lo de esta iglesia, porque yo estaba muy feliz en San Nicolás, pero mi espinita estaba en Santos Juanes y la traje, la subí al andamio, vio lo que habíamos hecho ya y le dije, es que sabemos hacerlo, es que después de lo que hemos investigado durante años, el resultado ya lo ves, queremos continuar. Lo entendió perfectamente, lo entendió y bueno, y ya en cuanto acabamos San Nicolás, dijo, ahora a por Santos Juanes. Eso fue el momento inolvidable de los pelos de punta, de la emoción de pensar que por fin esta iglesia iba a acabar. De realizar la intervención integral de la iglesia, tanto a nivel arquitectónico, que tenemos un maravilloso director de obra que es Carlos Campos, como arquitecto, que siempre estamos coordinadísimos, y luego pues el hecho de que tenemos un equipo ya muy preparado. Porque claro, empezamos en la Basílica, que era Palomino, Santos Juanes, Palomino, y luego el Dionís Vidal, que es discípulo de Palomino en San Nicolás. No puede ya quedar mejor el tema de... Lo sabíamos todos los secretos ya, a ver qué nos encontramos en esta iglesia, pues ya lo mismo,
porque la técnica era la misma, pintaba el fresco de igual forma, o sea, teníamos ya una información privilegiada de Palomino por nuestra experiencia de muchos años. Y además hay cierta retroalimentación, ¿no? Por supuesto. Por visitas que uno y otro han hecho a una y otra obra. Exactamente, sí. O sea, ha sido maravilloso. Y luego, claro, el tema, dices, ¿por qué tienes tanto entusiasmo con esta iglesia? ¿Por qué es el proyecto de tu vida? Que también fue San Nicolás, que San Nicolás fue maravilloso, pero aquí hay un vínculo sentimental muy profundo que es el que me emociona. Y ya veremos si soy capaz de mantener el tono de voz. ¿Por qué? Porque es que mi padre, Luis Roig d'Alòs, fue el que restauró la Capilla de la Comunión. En los años 50-60 él estaba restaurando la capilla, que no es de Palomino, es de Vergara. Vergara es unos años después, pero la obra es maravillosa. Pero la problemática de la Capilla de la Comunión era exactamente igual que la nave central de la iglesia. ¿Por qué? Porque sufrió el mismo incendio en la Guerra Civil Española. El 18 de julio estalló la guerra, pues a la semana ya estaban aquí quemando la iglesia. Esta nave central y la Capilla de la Comunión igual, tenían los mismos problemas. Mi padre, que era catedrático de restauración en Valencia, sabía muy bien lo que tenía que hacer in situ, con un andamio de madera de aquella época, restauró in situ todas las pinturas, cosa que no pasó en la nave central. En la nave central, bueno, pues se encargó la restauración equivocadamente a unos los Udiol catalanes que habían tenido fama, se habían puesto de moda, cuidado con las modas, porque habían arrancado el románico catalán de todas las iglesitas, esas románicas maravillosas, y se las habían llevado al Museo de Arte de Cataluña, famosas pinturas románicas del Museo de Arte. Se hicieron famosos porque, claro, el Museo de Arte de Cataluña. Y dijeron, pues que lo hagan estos señores. Mi padre en la Capilla de la Comunión, restaurador, catedrático, y ellos que venían de Barcelona, como lo único que habían hecho hasta el momento, digámoslo así, era arrancar, pues fueron a lo fácil. Arrancar. Empezaron por el ábside. Arrancaron las pinturas de Palomino, lo que quedaba, los fragmentos que quedaban después del incendio, y se los llevaron enrollados a Barcelona. Y luego volvieron, empezaron a arrancar la primera fase, que es la de San Vicente Ferrer. Entonces la de San Vicente Ferrer se la llevaron también. Volvieron, esas pinturas las colocaron sobre una madera contrachapada. O sea, primero que nada, no hay que arrancar una pintura a no ser que se esté hundiendo la iglesia, ¿vale? Eso para empezar. Si no hay más remedio. Bien, pues entonces ellos, de una manera no adecuada, colocaron estas pinturas sobre una madera contrachapada, las trajeron aquí y las clavaron en la bóveda. Y eso lo hicieron en una fase. Otra fase, llegó a la tercera fase y, por lo visto, teniendo en cuenta en la situación que estaba España, que había pasado por una guerra civil, había muchísimos problemas y que estaba todo centralizado en Madrid, pues la inspección, que ahora tenemos normalizada, porque ahora vienen continuamente, yo encantada que vengan, de la Consellería, los inspectores, yo feliz cuando vienen, pues los inspectores tenían que ir por toda España. Por fin llegó un inspector aquí, y cuando vio la barbaridad que estaban viendo, ocurrió, que dijo, se acabó, no sigan, por favor, no sigan, se acabó este y se mandaron a su casa. Entonces la última fase, que es esta, que estamos viendo arriba, esta no la tocaron, esa se quedó tal como quedó en el incendio, negro, tal, y ahí es donde nosotros empezamos, ahí fuimos nosotros. ¿Y cómo? ¿Por qué fuimos nosotros? Porque el que era entonces conservador de la iglesia, el arquitecto, él me buscó porque le pidió la Consellería, ya estamos hablando de otra época, ojo, ya pasó un tiempo, y ahora nos remontamos a 1990, esto ya había pasado mucho tiempo, aquí nadie se preocupaba de esta iglesia, por fin le llegó el turno y ya la Consellería le pidió que hiciera un informe para ver si por fin esta iglesia podía restaurarse. Juanjo Estellés me buscó
me dijo, Pilar, tienes que ser tú la que hagas un informe, porque yo sé tu vinculación a esta iglesia, por tu padre, porque mi padre había hecho un estudio muy profundo y tal. Haz un estudio. Yo encantada. Me fui a Barcelona, me fui a buscar a estos Gudiol y les dije, ¿dónde tienen el informe de lo que hicieron? Claro, si me piden un informe, yo necesito tener información. No había nada. Nada. No se había documentado nada. No había nada. Entonces yo lo que hice fue documentar, que me lo explicaran a mí. Me lo explicaron lo que habían hecho, les pregunté qué pasaba con las pinturas arrancadas del ábside, que era lo que más me preocupaba, porque las demás muy mal, pero ahí están, pero las del ábside habían desaparecido. Y me dijeron, no, nosotros somos unos operarios que nos dijeron, los jefes, que cuando llamen a la puerta, pues entregáis estos paneles, y no sabemos nada más. O sea, desaparecieron completamente. Nunca los hemos encontrado. No sabemos dónde están esos paneles. Eso es la primera. O sea, lo más importante. Y luego, además, entonces yo que hice un informe exhaustivo, lo denuncié a la Interpol. Es lo primero que hice, porque claro, pinturas desaparecidas. Escribí un libro, que es el primer libro que salió, denuncia, explicando todas las barbaridades que habían hecho, porque a la vez, ya que presentaba un informe a la Consellería, aprovecho y lo publico y todo el mundo se entera. Y ese fue mi trabajo, y ahí empezó todo. Una vez ya había publicado yo este libro, lo que hice fue, como estaba en la Universidad Politécnica de profesora, animada por investigadores de la universidad que nunca agradeceré bastante su interés por este tema, me animaron a que me presentara a un proyecto precompetitivo de la Universidad Politécnica para que pudiera intentar ver cómo se podía solucionar este problema de esta iglesia. Entonces, como yo tenía ya el informe hecho, lo ordené bien, me dieron un presupuesto y empecé a trabajar sobre él. Ya teníamos el andamio aéreo que habíamos rescatado de la basílica. La basílica, tuvimos este andamio aéreo que estás viendo, que está ahí al final, primero estaba aquí, pero antes estaba en la basílica. Como resulta mucho más económico comprarlo que pagar un alquiler, evidentemente, entonces lo que hicimos fue comprarlo. Era nuestro, de la Politécnica. Cuando acabamos la basílica, tuvimos la enorme suerte de que un mecenas nos apoyara económicamente, cuando el proyecto ya estaba todo acabado y teníamos la investigación, para poner aquí el andamio aéreo. Entonces este andamio aéreo nos permitió subir, ver toda la problemática y hacer un informe bien hecho con los restos que quedaban después de la Guerra Civil, que era la parte esta. Entonces, pero nosotros lo que queríamos era ver cómo solucionábamos un problema tan grave como era cómo acometer una bóveda que estaba al 50%, claro. Faltaba el 50% de palomino. No nos podíamos nosotros poner con una restauración clásica de reintegración gráfica, cromática, intentando sustituir a palomino. Eso no se podía ni pensar. ¿Sabes por qué también? Porque teníamos la enorme suerte y el privilegio de tener una fotografía hecha en los años 20, maravillosa, de halcón, esa que ves ahí, esa que está expuesta aquí en los paneles, sí, que nos daba toda la información de cómo era la bóveda. Con lo cual se podría ver. Eso nos cogimos como un clavo ardiendo, y ten en cuenta que estoy hablando de la etapa analógica todavía, estamos hablando de los años 90, pero me puse en contacto con Teleco, que también, aparte de todo lo que te he dicho antes, de otros aparatos que han usado, eran los que más podían ayudarnos a que esa fotografía, desproyectarla, quitarle las veladuras, dejarla preparada para poderla usar para una transferencia digital. Esto era un mundo nuevo, de la parte analógica llegar al tema digital, en un momento que estábamos de transición, pero yo tuve la enorme suerte de contar. Mira, estar en la Politécnica es un privilegio, porque tengo al lado a los ingenieros que necesito, a los arquitectos, a todos ahí alrededor, ¿no? Informáticos, todos están ahí. Con lo cual me abrieron las puertas, me ayudaron, y entonces pudimos montar un proyecto muy importante. Primero fue este precompetitivo, pero luego fue un proyecto ya nacional. Me atreví a presentar un proyecto nacional a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, que se llamaba así, me encantaba el nombre, donde lo que presentábamos era no muy novedoso. Es decir, una iglesia que está quemada, que está hecha polvo, ¿cómo puede recuperar? Mediante un sistema riguroso y científico como es transferencia digital de imágenes. Y ahí fuimos a por todas. Pero también te digo una cosa, ese proyecto nos duró 9 años. O sea,
Nos dieron el primer proyecto 3 años. Luego me hicieron ir a Madrid ante un tribunal a explicar lo que había hecho en 3 años para demostrar que no era fantasía, sino que era realidad. Bueno, pasé el examen, me lo renovaron 3 años más y otros 3 años más. En esos 9 años llegamos perfectamente a saber cómo hacerlo. No se trata de... Esto no es ciencia ficción, esto es una investigación profundísima dentro de la universidad, de un equipo interdisciplinar. Con esos datos creyeron en nosotros, dijeron, vale la pena, a por todas. Y ahí es cuando ya pudimos, con los primeros mecenas que tuvimos, que fue Aguas de Valencia y Lubasa, entonces ahí, con un apoyo económico, empezamos ya. Y ahí empezó todo. Pero, ¿qué pasa? Que, como te decía, esta primera fase la acabamos perfectamente, pero esta primera fase, la problemática no era tan tremenda como la que nos esperaba después, porque ahí no habían arrancado los Gudiol, ahí estaba directamente, porque no es lo mismo que nosotros trabajáramos con los restos que nadie había tocado, in situ, que era como debía haberlo hecho este equipo, que lo que nos enfrentamos después, que era los paneles clavados que había que quitar, había que desprender de la bóveda, con muchísimos clavos que tenían, protegerlos, llevárnoslos a la Universidad Politécnica de Valencia, al Instituto de Restauración del Patrimonio, donde allí hemos estado trabajando sobre ellos. ¿Qué ha supuesto trabajar sobre ellos? Quitarles los repintes terribles que habían hecho. Habían repintado sobre la obra de Palomino. Incluso nos hemos llevado sorpresas maravillosas porque al limpiar hemos visto el original de Palomino. Me dice, por favor, y que aún quedara algún pigmento después del incendio, un azul, te aparece un azul o un verde, porque claro, estos pigmentos con el calor, todo esto se transforman. Bueno, una pasada el poder acceder a esos paneles ahí en la universidad, eliminar todos los repintes, quitarles las maderas y dejarlos ya preparados con un nuevo soporte. Todo esto que os cuento, pues nuevo soporte, una tesis doctoral. El Instituto de Materiales de la Ciudad Politécnica de la Innovación a nuestro servicio. Probetas de todo tipo para encontrar el soporte adecuado. ¿No? Digo fibra de carbono y parece que lo dices rápidamente. Fruto de una investigación que de una tesis. Siempre vamos detrás de... Esto no se acaba nunca, pero eso es lo bonito. Bien. Con fibra de carbono, que tiene soporte, con el soporte de fibra de carbono se adhieren las pinturas ya restauradas, ya eliminadas los repintes, y se dejan las lagunas. Esas lagunas estucadas en blanco son las que van a acoger el tratamiento digital de imágenes. Pero preguntaréis, ¿y cómo se hace eso? Claro. Pues mira, primero que nada, hay un papel que se llama papel gel, que es el soporte de unas tintas de inyección que salen por la impresora. Un soporte que su misión es trasladar esas tintas de impresión que salen de la fotografía, sí, coloreada. Eso es lo que el papel gel, que es rígido para que salga bien la impresión, y que luego se reblandece, se humecta y se queda flexible para que sea el vehículo que lleva las tintas a su sitio. Ajá. Ahí se queda. O sea, eso de todas formas, aquí hay unos vídeos y cuando lo veamos notaremos la diferencia entre una cosa y la otra. Se nota porque evidentemente es pixelado, o sea, es un tratamiento digital de imágenes. Pero aquí abajo no se ve nada, aquí va a quedar, eso pues es recuperar a Palomino. Cuando quitemos todos los andamios se verá el esplendor de toda la bóveda, que dice, ¿cómo es posible? Si estaba al 50%. Entonces eso es un trabajo precioso de recuperación de la manera más rigurosa y más científica posible que se puede hacer. Y me preguntaréis, ¿y cómo el color qué? El color... Claro, porque además las fotografías son en blanco y negro. En blanco y negro. Y mira el ábside, la de al lado es el ábside como estaba, que ha desaparecido. Esos trocitos se han vendido. Bueno, se han desaparecido. Bueno, digamos que han desaparecido. Bien. Son los que están denunciados a la Interpol. Exactamente, y como no prescribe, pues bueno. Bueno, ahora os contaré otra cosa que puede ser interesante. Bueno, como veis, es en blanco y negro, pero nosotros en la Basílica había una profesora cuya tesis doctoral fue en exclusiva del estudio colorimétrico de los pigmentos de Palomino, con rigurosamente cromatismo, las coordenadas cromáticas exactas, el color rojo es ese, por unas coordenadas cromáticas, tú tienes una información privilegiada, porque ya lo habíamos hecho. Esa información privilegiada la ponemos
En la fotografía en blanco y negro, porque además Palomino, la suerte es que siempre son pintura religiosa y siempre sale la Virgen, San José, siempre hay mucha información que se repite, con lo cual tenemos todos los datos para poder colorear las imágenes. Con lo cual, tú que estás colocando ahí, lo más riguroso y más científico que puedes hacer, que sabemos hacer. Por otra parte, reversible, porque nosotros también tenemos el restaurador debe ser humilde, es decir, yo hago un método reversible, si con el tiempo, pasado lo que sea, pues bueno, tenemos la garantía de que esas tintas de inyección, que son otra vez tesis doctoral que se fue a Palo Alto para estudiar esas tintas que fueran de mayor durabilidad, nos han garantizado que es como una acuarela, como si hubiera pintado la acuarela, y como es interior no tiene ese problema de que con la luz del sol o lo que sea pudiera desvanecerse ese tono. Con lo cual tenemos la garantía, nos han dicho 300 años, vamos a no ser tan exagerados, pongamos lo que sea, pero que con el tiempo es reversible. Se podría perfectamente buscar otra alternativa. Otra técnica, otra alternativa. Esto con respecto a la bóveda. Y en el ábside, a mí esto me gusta mucho contarlo, como no queda nada, lo que vamos a hacer es un videomapping. Vamos a proyectar. Una proyección. Claro, porque tenemos la foto también de Halcón que hizo del ábside. Es que este hombre fue maravilloso. Unas fotos muy buenas para aquella época, con esas cámaras de fuelles y cristal. Estamos hablando de los años 20. Como tenemos la foto de Halcón, vamos a proyectarla a todo color, con esto que os he comentado, que sabemos qué colores son, y ya hemos hecho pruebas. Impresionante. Con lo cual, cuando por fin llegue el momento final de que ya no quede ninguna nave y se inaugure, se verá todo el tratamiento digital, todo esto, en esta zona, porque no se podía hacer de otra forma, pero proyectado. El ábside con todo el color de Palomino, es como un homenaje a Palomino. Venga, va. Aquí hemos hecho lo que hemos podido, porque también hemos de dejar la huella de la historia, en el sentido de que incluso hemos rebajado nuestra rigurosidad, entre comillas, en el sentido de que nos hemos adaptado a lo que quedaba. Ahora no se ve bien, porque hay unos focos y no se ve, pero cuando se inaugure se verá que si el tono ya no es el mismo que cuando lo pintó, recién pintado, no es el mismo que tenemos ahora, porque ahora lo tenemos después de un incendio. Claro. Nos hemos adaptado, hemos bajado un poquito, no hemos puesto toda la intensidad de la paleta de Palomino en las lagunas, porque entonces podría, aparte de que cometeríamos un falso histórico, la gente podría pensar al revés. Cuando entrara aquí diría, ¡ah! Las lagunas, qué bien pintó Palomino, y lo otro, qué mal lo han hecho. Mira, los colores están desvaídos. Oye, vamos a ver, hay que hacerlo y hay que explicarlo y hay que hacer pedagogía. Es decir, hemos sido respetuosos con la historia. Aquí había un incendio, el resultado del incendio es esto. No vamos ahora a nosotros cambiar y ponerles, porque lo podíamos haber hecho. No, eso es lo que queda. Y al lado ponemos este tratamiento digital de imágenes con esta paleta cromática, pero baja un poco el tono para que esté en conjunción con el resto. Esa es un poco la idea. Pero claro, luego dices, pero ¿dónde voy a demostrar yo cómo pintaba Palomino? Porque en la basílica se ve cómo pintaba, está en el ábside, porque ahí van a verlo. Ahí van a ver la proyección tal y como era cuando se hizo. ¿Cómo lo pintó? Porque está con los colores de la paleta. ¿Y para cuándo? ¿Cuándo veremos esta restauración ya inaugurada? Pues mira, hoy mismo hemos estado hablando con la Fundación porque hemos tenido visita de obra y nos han dado ya unas normas muy claras. En julio vamos a cerrar, ya no habrá visitas y vamos a cerrar para preparar, porque una vez cerremos y quitemos andamios, hay que hacer muchas cosas, de retoques, de muchas cosas que al final se tiene que hacer. Pues incluso, por ejemplo, aquí se han hecho obra, a lo mejor ya hemos acabado todo esto, pero se ha llenado un poco de polvo y tienes que darle el remate final para inaugurarlo. Esperemos que puede ser dicho por ellos en noviembre. Puede ser. 2025. O sea, 2025. Poco menos de más un año. o menos, un año. Digamos, en lugar de noviembre, dentro de un año. Pero nosotros seguiremos trabajando, pero de puertas cerradas. Así como ha sido puertas abiertas los 3 años que llevamos, a partir de ese momento será de puertas cerradas para precisamente preparar este gran acontecimiento que va a ser la inauguración oficial
dentro de un año. Dentro de un año. Bueno, dices que es la obra de tu vida. Hemos hablado antes de cómo tu padre empezó esta restauración. Creo que incluso tú llegaste a colaborar con tu padre cuando eras muy pequeñita, cuando tenías 8 años. 8, sí, en la riada. Además, nunca más oportuno decirlo, ¿no? En la riada del 57, en octubre, el 14 de octubre, yo tenía 8 años. Es que tengo ahí presente, y además ahora con la Dana ha sido terrible porque yo estaba en mi casa, vivía Lepanto, Guillén de Castro, y yo estaba ya asomadita, 8 años, veía cómo llegaba colchones, de todo, en fin. Coches no, porque no había tantos en aquella época, a lo mejor alguno, pero no es como ahora, ¿no? Pero era terrible. Entonces yo eso lo he vivido muy de cerca. Bueno, la cuestión es que mi padre empezó a limpiar las rocas. Las rocas, ¿sabéis? En la calle de la Casa de las Rocas estaba al lado del río y estaban todas llenas de barro. Entonces yo veía a mi padre trabajar, yo siempre estaba ahí mirando, me encantaba. Y yo tenía 8 años y entonces yo vi que mi padre estaba restaurando y digo, papá, déjame algo, no sé, me hace ilusión, por favor, necesito hacer algo. Y ya como le fui tan pesada que no había manera, dice, venga, va. Me dejó que con un algodón, con agua, le fuera limpiando a la Eva de una de las rocas el barro del pelo. Eso no lo olvidaré nunca, pues es mi primera vez que yo vi que podía ser útil en el mundo ese, ¿no? Eso fue muy bonito. Quiero decirte que desde siempre he tenido... Pero luego eso, íbamos siempre al taller del abuelo, yo veía cómo restauraban. Ellos restauraron muchos retablos después de la guerra, imagínate. Había reproducción de objetos artísticos. Era un ambiente muy bonito en todo el barrio del Carmen, ya no solamente en el taller de mi abuelo, sino porque tenía al lado los doradores. Era el ambiente de talleres del barrio del Carmen era muy, muy bonito, muy participativo en temas de restauración. Vienes de una saga que continúa, luego hablamos de cómo continúa, pero que cuando entras aquí, sabes que esta fue la última restauración que hizo tu padre, la capilla eso no de lo la he contado, Comunión. claro, es que murió... ¿Murió pronto? No, en pleno... O sea, mi padre murió en el año 68 con 63 años. Mi padre sufrió lo indecible allí, no lo podéis imaginar. Aparte de sufrir él físicamente, porque no es lo mismo arrancar y llevártelo que estar allí con unas posturas terribles, trabajando, inyectando consolidantes, limpiando ahí arriba. Él estaba restaurando la capilla, pero a la vez veía aquí cómo cada vez arrancaban y como él veía cómo los volvían a traer. Era una cosa horrible, horrible. Total, que no pudo ni acabar la capilla. O sea, él restauró, lo que es la cúpula y las pechinas y se murió. O sea, que claro, imagínate lo que supuso para mí, con 17 años, ver que mi padre, que iba a ser mi profesor, que yo entré en Bellas Artes, en restauración, y mi padre, que era todo para mí, pues se me iba, ¿no? Entonces... Tú ya tenías claro... Desde que naciste, que querías continuar con su trabajo, que querías continuar, y finalmente lo pudiste hacer y lo estás pudiendo hacer. Mira, hubo una cosa muy bonita también, que fue que yo me sentaba con mi padre y le decía, papá, porque mi padre era una persona que yo creo que era muy innovador, ¿sabes? Y se iba, los Erasmus de ahora, que entonces no se llamaban Erasmus, pues eso lo hacía él. Mandaba alumnos fuera, él se iba, estaba continuamente en contacto con otras universidades. Y entonces yo, como veía que viajaba mucho y que conocía a mucha gente, yo le decía, papá, yo quiero ir contigo. Yo siempre... Y te quedó un viaje pendiente, ¿no? Eso es. Mi padre me dijo, no te preocupes, tú... Porque mi padre, yo quería ir enseguida. No, tú primero acaba tu bachiller, acaba todo bien, y cuando ya entres en la universidad y empieces a estudiar, nos iremos juntos, yo te lo prometo. Total, que en el mes de marzo, que ya yo pues ya tenía 18 años, en ese momento ya había entrado en la Facultad de Bellas Artes, había hecho el estudio, el examen de ingreso terrible que hacíamos entonces. Bueno, ya estaba, venga ya. Se sentó conmigo y dice, ya vamos adelante, vamos a organizar el viaje. Y nos sentamos los dos y me hizo todo un plan de viaje a Italia, a Roma. Y me dijo, tenemos que ir a visitar a Pablo Laura Mora, a todos. Y entonces yo, más emocionada, contentísima, por fin me voy a ir con mi padre de viaje. Eso era marzo, pues se murió en abril. Yo cogí esta programación y fiel a mi padre,
lo hice yo. Me fui yo. Conseguí una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, conseguí una beca de la Fundación Juan Marc, me moví muchísimo y conseguí irme a Italia, conseguí conocer a todas estas personas, amigos de mi padre, los mejores restauradores que me han enseñado a mí. Paolo Laura Mora en mural eran los mejores, hice un curso muy importante en Italia, etcétera, y ya me metí de lleno en el mundo de la restauración, porque algo que pasó muy triste en la Facultad de Bellas Artes es que cuando mi padre murió desapareció todo lo que había hecho. Desapareció la especialidad, una especialidad de... Pero tu padre fue el primer catedrático de España. Pero es que no solamente fue el primer catedrático, es que montó la especialidad de pintura de 3 años y la especialidad de escultura de 3 años. Montó un laboratorio de fotografía dentro del aula, del aula, donde todos los alumnos aprendieron a revelar fotografías. O sea, era muy innovador. Y como se pasaba la vida saliendo y viendo lo que hacían fuera, pues había un intercambio. Entonces, cuando desapareció la especialidad, yo ya estaba, yo había acabado la carrera, pero yo pensé, ¿cómo es posible que todo lo que ha hecho mi padre? Pues lo que pasó fue que salieron unas oposiciones para la cátedra de Valencia, las ganó un sevillano, ese sevillano vino a Valencia, duró nada, porque se fue a Madrid al Instituto de Restauración, y yo me seguía estando huérfana de profesores, huérfana de todo. Entonces yo dije, aquí hay que hacer algo para recuperar, ya no solamente esto que estoy hablando de Santos Juanes, la especialidad en la Facultad de Bellas Artes. Luché, como no os podéis imaginar, tuve también la suerte, enorme suerte, de estar con Justo Nieto y ser vicerrectora con él. Eso me ayudó mucho, lo tengo que decir, porque sí, justo se creyó la especialidad de restauración, justo pensó que la Universidad Politécnica necesitaba la especialidad de restauración, me apoyó. Desde el vicerrectorado tuve más posibilidades de poderlo hacer y conseguimos la especialidad. Conseguimos, con el tiempo, la licenciatura. Y ahora tenemos un grado oficial de restauración, un máster oficial de restauración, un doctorado oficial de restauración y un instituto universitario de restauración de patrimonio único en España. Todo es único en España porque conseguimos, primero que nada, un departamento. O sea, nosotros estábamos en pintura, departamento de pintura de Bellas Artes. Yo lo primero que hice fue separarme de pintura, montar mi propio departamento, porque empezamos a restaurar, empezamos a tener convenios, a tener esto, y queríamos tener autonomía. Esto lo hemos hecho nosotros, no se lo damos al de pintura, es nuestro. Nos separamos de pintura, nos montamos un departamento único en España también, porque todos los demás están todavía con pintura, nosotros estamos solos. Eso ha hecho que nos seamos muy fuertes y que ahora seamos 37 profesores, no sé cuántos catedráticos. Después de morir tu padre, recuperas ese viaje que habíais programado juntos. ¿Es cuando aparece Colallucci en tu vida? Él llegó después, porque yo era muy jovencita, yo estaba todavía empezando. No, Colallucci llegó con la Basílica. Eso es muy bonito también. Ignacio, mi marido, que por cierto, mi marido también, antes no te contaba, pero mi marido es arquitecto, catedrático de arquitectura, bueno, ahora ya es emérito, como yo, fue el director del proyecto de la Basílica. Y él ha estado siempre metido en temas de restauración, los puentes los ha restaurado y 1000 cosas. Entonces, él y yo nos fuimos con un tocho así que publicamos de estudios previos de la Basílica, donde poníamos todo lo malo que estaba, todo lo malo que había, porque lo que queríamos era luego publicar cómo lo habíamos restaurado, fotos de toda la iglesia a nivel integral, 2 volúmenes así de gordos, blancos, muy bonitos, al Vaticano con toda la cara. Nos fuimos, llamamos a la puerta y dijimos, bueno, pues somos aquí de Valencia, pero llevamos algo para enseñar, porque tú no puedes ir allí y decir, oiga, ¿a usted le gustaría venir a Valencia a ver lo Nunca que había venido con la lucha. Nunca. Y para él Valencia era su segunda casa, dicho por él. Bueno, llegamos allí, nos recibe, muy amable, la verdad es que era maravilloso, encantador, y le decimos, mire, es que veníamos a enseñarle lo que vamos a hacer, porque era el proyecto de estudios previos de la Basílica. Lo ve la seriedad y el rigor de todos los documentos, le interesa Palomino, porque dice, este pintor para mí es un descubrimiento. Tampoco conocía a Palomino. No conocía a Palomino, y esto para mí es un descubrimiento. ¿Qué suerte habéis tenido? Nos quedamos así. Me habéis pillado acabando, que no me queda nada para acabar el juicio final.
Estamos hablando del año 94, que fue cuando lo acabó. Y como ya me jubilo, ¿podéis contar conmigo? Madre mía, ¿en qué momento lo dijo? Porque hemos contado con él hasta su muerte. ¿Qué hicimos? Yo, emocionada, me vine a Valencia, le dije a Justo Nieto, Justo, hay que hacer a Colalucci honoris causa de la Politécnica, porque es una persona generosa, que va a venir, va a ayudarnos, está a por todas. Necesitamos un experto senior, un experto con muchísima experiencia, que ha hecho nada menos que toda la Capilla Sixtina, para que nos asesore, para que tener tranquilidad de que lo estamos haciendo, lo hacemos bien, porque yo siempre me he cogido como un clavo ardiendo a las personas mayores, al no tener a mi padre. Y entonces, Justo Nieto, apertura de curso oficial del año 95, viene Colalucci, y encantado. Desde ese momento venía constantemente, venía a visitarnos. Lo exprimíamos como un limón, le hacíamos dar un curso de doctorado, le hacíamos poner en los tribunales, todo lo que podíamos, y él encantado. Y no sabéis la alegría de todos los que han tenido la posibilidad de hacerse la foto con él cuando venía a Valencia, porque era una persona muy importante. Para mí entonces realmente ha sido mi padre académico, pero no me conformé. Quise que todo lo que yo había aprendido, esto no se podía quedar solamente en oral, de manera oral. Entonces lo que hice fue convencer a Colalucci de que hiciera la tesis doctoral sobre él. ¿Quién? Su mujer, Daniela Bartoletti, que era también restauradora, es restauradora, hizo la tesis doctoral sobre él. Claro, de unos archivos impresionantes, sacar una tesis doctoral de lo más importante que había hecho en su vida, porque todo el mundo lo conoce por la Sixtina, pero él hizo cosas importantes. Bueno, pues hizo una tesis maravillosa. Ya tenemos la tesis publicada, todo el mundo la puede consultar, ya, pero no me quedé tranquila. Digo, y todas esas anécdotas que me contabas a mí cuando nos íbamos a dar una conferencia, que yo todo eso lo he contado en clase porque es todo transmisión oral, que se quedan en oral, y ¿cómo? Tienes que hacer un libro que se dedique solo a la Sixtina y de tu experiencia de 14 años y todo lo que te ha pasado allí dentro. Me hizo caso y lo hizo. Lo tenemos en castellano, que hemos traducido nosotros, y en italiano. Además, yo digo a los alumnos, lo podéis pedir por Amazon, o sea, que no hay problema. Con Miguel Ángel y yo, se llama. Miguel Ángel y yo. Y ahí es precioso, es un libro, bueno, pues ya más partido ya no lo he podido sacar, quiero decir que ya todo. Y luego venir aquí, y bueno, cuando vino a San Nicolás. Fue quien puso el sobrenombre que todos conocemos. Y lo tenemos grabado. Está grabado, que es una suerte. Y decíamos, hay una saga, sí. Porque Colalucci es tu padre académico, sí. Pero tu abuelo, tu padre, tu tío, tu primo, tú y tus hijos, también tus hijos. Y mi marido. Y tu marido. Continúa la saga, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un ambiente tan bonito, familiar, quiero decir que es que... Pero fíjate que es una cosa que ha salido espontánea, que yo no... Me llevo muchas sorpresas. Por ejemplo, mi hija pequeña, Lucía, restauradora, hizo restauración, pues llegó el momento de hacer su tesis doctoral y no... Ella, por propia iniciativa, sin que nadie dijera nada, me dice, mamá, yo quiero hacer la tesis doctoral sobre el abuelo. Yo, ¿cómo? Yo tenía guardado el archivo de mi padre como un tesoro también, pero yo no he tenido tiempo, de verdad, no me ha dado la vida para poder dedicarme a desempolvar ese archivo. Y mi hija dice, es que tengo muchas ganas de conocer mejor al abuelo, yo quiero enterarme bien de todo lo que hizo. Y publicó un libro precioso, que es la tesis doctoral, que luego la publicó el ayuntamiento, porque mi padre fue restaurador municipal del ayuntamiento antes de ser catedrático, con lo cual el ayuntamiento dijo, nosotros publicamos este libro porque tu padre tuvo mucha vinculación. Entonces se hizo una presentación del libro, aparte de la tesis, y ahí está todo lo que mi padre hizo a lo largo de su vida. Y es muy importante porque hay unas fichas de cómo restauró y qué productos usó. Si eso se hiciera, cuando tú restauras lo restaurado, tú sabes exactamente cómo hay que hacerlo, porque tienes la ficha de cómo se hizo, qué productos usó, cómo lo limpió, cómo no sé cuánto. O sea, aparte de visibilizar un trabajo que mi padre hizo hasta que murió. Y entonces eso me ha llenado de alegría. Eso es, por ejemplo, una de mis hijas, ¿no? Luego la otra también me impresionó porque ha ido por libre, porque ella es bióloga. Y estudió ciencias biológicas, y ella empezó con el príncipe Felipe, con los ratones y el cáncer. Es decir, que cada uno... Pero de repente, eso de que sin que nadie le diga nada, dijo, pero
yo estoy sufriendo con los ratones, yo entiendo que el cáncer es muy importante, pero es que yo no podía. Eso de tener que lavarse toda cuando entraba, volverse a lavar, los ratones, ahí, no podía. Y cambió con una beca importantísima que tenía el ministerio y dijo, yo quiero aplicarlo al mundo de la restauración, todos mis conocimientos. Yo encantada de la vida, otra que tal, que ha salido estupenda. Y entonces ella, por libre, pidió una beca, se la dieron, toda la trayectoria, y cuando acabó la tesis doctoral con premio extraordinario y máxima calificación, se fue años fuera a estudiar. O sea, toda la hoja de ruta de una persona investigadora que quiere estar en la universidad, profesora, y igual que mi otra hija también es profesora. Y entonces yo estaba emocionada. Hablando con Colalucci, hablando una de las veces que vino, empecé a hablarle del Camposanto de Pisa, de cómo habían arrancado unas pinturas también del Camposanto por toda la Segunda Guerra Mundial, y las habían guardado en un almacén con todas las colas sin quitar. Y Colalucci, hablando con ella, oye, pues es que nosotros vamos a utilizar un método que es la biolimpieza. Y oyó por primera vez hablar ¿qué le has dicho a mi hija? Hablar de la biolimpieza, ella que es bióloga y además es ecológica, defensora del medio ambiente, que la salud del restaurador, en fin, ella es así. Entonces le vino como diciendo, qué bien, por favor, y eso es lo que me gustaría investigar. Se fue a Italia, se puso a trabajar en los museos vaticanos, en el Camposanto de Pisa, hizo todo, y cuando volvió, ella solita montó un laboratorio en el Instituto de Restauración del Patrimonio. Y en ese laboratorio es donde hace lo que os he comentado. Alimenta a las bacterias, las tiene allí durante un tiempo para que eliminen aquella sustancia que nosotros queremos eliminar en la obra. Con lo cual este sistema es fantástico, lo estamos haciendo porque como estas pinturas fueron arrancadas, la cola estaba ahí. Claro. La cola ha funcionado de maravilla con las bacterias, pero no solamente la cola, también las eflorescencias, en fin, depende de lo que queramos eliminar, las educa, las cultiva. Pero no se ha quedado ahí solo, sino que ahora está investigando también en grafitis para que también eliminar otras bacterias. O sea, que no solamente sirvan para pintura mural, sino para cualquier otra finalidad. Entonces siempre está investigando, siempre está avanzando, pero siempre relacionado con el patrimonio. ¿Y tus otros dos hijos también están vinculados con el mundo de la restauración? Sí, por ejemplo, Luis es arquitecto de la Escuela de Arquitectura y ha trabajado en restauración. De hecho, es el director del máster de conservación del patrimonio arquitectónico. O sea, que es una persona dedicada de lleno al mundo de la conservación del patrimonio. Luis. Y luego Nacho, que es teleco, pues también le ha gustado tanto, le ha parecido tan apasionante. Claro, como nos he subido siempre a nuestro trabajo, a que lo vieran, digo, hombre, pues yo aquí podría hacer algo. Pues todo el métodos no destructivos de análisis de mi hijo, pues para detectar problemas con el ultrasonido, ver a través de los, por ejemplo, una capa que es la pintura o la bóveda, si había algún elemento extraño o había descohesión. Todos estos aparatos que él sube al andamio le ayudan a detectar problemas. Cuando los detecta, nosotros actuamos, y cuando ya lo hemos actuado, vuelve y comprueba que está bien hecho. Es decir, es método con doble finalidad. Entonces, claro, estamos encantados con él también. Nos has hablado antes de la restauración de San Nicolás, cuando hablábamos de Colalucci, de la Capilla Sistina Valenciana y todo esto. Cuentan que en San Nicolás Hortensia Herrero tenía una bata con su nombre. Sí, aquí también y el casco. Y yo es que estoy muy emocionada con la fundación, con Hortensia Herrero, porque es que ella lo ha vivido. Cuando una persona ves que no solamente es mecenas, sino que encima lo vive con ilusión, que ve que es algo que le interesa mucho, que no deja, te doy el dinero, no, ha habido un seguimiento muy próximo. Eso es muy bonito, porque te das cuenta de que valoran tu trabajo, tu esfuerzo, ¿no? Y ella lo ha hecho así. Es difícil encontrar un mecenas como la fundación. Sí. Bueno, yo estoy que no me lo creo, o sea, ya me lo creo, pues me tengo que creer preciso, ¿no? Pero es muy importante, y sobre todo que sea algo que lo viven, sobre todo a mí lo que más me gusta es eso, que lo están viviendo de cerca y disfrutan cuando vienen. ¿Y cuál será el siguiente proyecto? Ojalá tengamos otro.
¿Habrá o no? Yo, por mí sí. ¿Cómo no? Por mí sí, porque no sé lo que pasará. Yo a por todas. Lo de retirarte no lo contemplas. La energía, ¿de dónde sacas esa energía? Pues de la ilusión, de la pasión, Es que es tan bonito lo que hacemos. Es que no tiene mucho mérito, porque claro, ¿cómo vas a dejártelo? Nos vamos a quedar con eso. Muchas gracias, Pilar. Encantada de estar con vosotros un ratito. Gracias. Encantada. Escuchar a Pilar Roig nos conecta con el significado de la continuidad. Su pasión nos recuerda que la restauración no es solo una tarea técnica, sino también un acto de amor y compromiso con la cultura. Continuar no es solo preservar, es también transmitir, enseñar y construir algo más grande. Es garantizar que el pasado siga vivo en el presente y pueda inspirar el futuro. Porque la cultura es una labor que nunca termina y continuar un verbo que nos compromete a seguir adelante, a seguir creando, a seguir cuidando. Plaza Podcast.